Paz a vosotros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial en esta rica tarde que Dios nos ha dado. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos. Hemos de hablar tu palabra, Señor, pidiendo que tú seas el que por medio de tu siervo, tu palabra sea cumplida para con cada uno de nosotros. Te pedimos pues que lo que se hable sea para el corazón necesitado que necesita tanto de ti. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hemos terminado, gracias a nuestro Dios, un año donde observamos a nuestro mundo, observamos las familias y vemos tantas enfermedades que hay hoy en día. Vemos hombres quitándose la vida, personas en su matrimonio batallando, los jóvenes entregados pues al pecado. Y el mensaje de hoy, hermanos, va relacionado con ello. El título de la predicación aparece ahí en la pantalla: Corazón quebrantado. Si tiene su Biblia, voy a invitarle a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esperando que por medio de la palabra de nuestro Dios, nuestro corazón sea dedicado para nuestro Dios. ¿Cuánta gente pone algunos propósitos de año? Mucha gente quiere bajar de peso, mucha gente quiere levantar pesas, quiere cambiar de trabajo. Pero pocas de las veces nos acordamos del propósito de vivir en santidad hacia nuestro Dios. Que si Dios no ha sido el 100% en nuestras vidas, yo creo que es bueno que pensemos que si vivimos, para Él vivimos. Y si en el trayecto de este año alguno de nosotros llegara a morir, pensar que si vivimos, para Él vivimos, pero si el Señor tuviera contado nuestros días y moremos, para Él morimos. Dice el libro de Lucas 4:18. Con un amén me indican que lo tienen. Dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu del Señor es sobre mí. Habla nuestro Señor Jesucristo, le habla a la gente, le habla a la muchedumbre y les quiere decir exactamente cuál es la razón por qué vino al mundo. Esta mañana mencionábamos sobre el ministerio de la reconciliación, de que Dios quiere un corazón que le ame, un corazón que viva para Él. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados. ¿De qué, hermanos? Fíjense bien el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo: de sanar los corazones quebrantados. Y quiero que sepan que hasta el día de hoy habrá corazones quebrantados. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, para poner en libertad, ¿a quién, hermanos? A los quebrantados, y lo dice el verso 19. Para predicar el año que, hermanos, agradable del Señor. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En dos textos aparece la misión y la visión que Jesucristo tenía para nosotros: de predicar el Evangelio, de reconciliar al hombre con nuestro Dios.
y aún más para el quebrantado de qué, hermanos, de corazón. Quiero que sepan que el pueblo de Israel, a través de la historia, a través de los tiempos, es un pueblo que sufrió mucho. Fueron esclavos de los babilónicos, fueron esclavos de allá en Egipto, anduvieron para allá y para acá. Y en muchos momentos de la vida del pueblo de Israel, clamaba y decía: lo que tú dices, eso hacemos. Y quiero que sepan que cuando clamaban a nuestro Dios y le decían que lo que Dios dijera ellos iban a hacer eso, les iba bien. Pero también fue un pueblo rebelde. Un pueblo que cuando Dios decía algo, ellos hacían lo contrario. De tal manera que nuestro Dios se expresa de Israel y dice que el pecado de ellos estaba desde su cabeza hasta los pies. Pero era un pueblo quebrantado. Un pueblo que sufrió a través de los años. Pero aunque sufrió a través de los años, hubo un Dios. Y dice Isaías, que siempre mantuvo sus manos abiertas para el ser humano. Y dice Isaías: extendí mis manos a un pueblo rebelde. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y ve que el pueblo está quebrantado. Ve que están oprimidos por los romanos. A lo suyo vino. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? No le recibieron. Pero qué maravilla que en el verso 19, así como empezamos este año, no necesariamente que es el año especial, porque el año especial fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre por cada uno de nosotros, y gracias a esa reconciliación, cada uno de nosotros podemos obtener la vida eterna. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Él, cuando fue rumbo al madero, hizo su trabajo, hizo su parte. Y que aún estando sufriendo en el madero, aún estando en agonía, Él clama y dice: perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahora dice el verso 19, para predicar el año agradable de qué, hermanos. Llegó la palabra de nuestro Dios a todo el mundo. Por mucho tiempo fue para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel despreció esa puerta para ellos. Aquella nube que en el desierto les seguía, aquellas bendiciones que estaban para ellos, rechazan al Hijo de Dios. Y la puerta se abre para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de nuestro Dios: para los quebrantados de corazón. Y hago la pregunta: en el tiempo que vivimos nosotros, ¿hay gente quebrantada de corazón? Mucha gente, hermanos. Quiero que sepan que los tiempos que vienen no van a ser mejores a los que tenemos hoy en día. Hace un día y medio nos levantamos con la noticia de lo que está sucediendo ahorita en nuestro mundo. Guerra. Lugares donde hay hambre. Lugares donde hay necesidad. De aquí del puente del Paso, 3 personas en este año, jóvenes, se tiraron. No sé si oyeron la noticia en California, 20 personas se tiraron de aquel puente famoso, el Golden Gate, que ahora pusieron, le llaman ángeles para cuidar que nadie vaya y haga eso. Gente quebrantada de corazón que quiere quitarse la vida a consecuencia de que no haya una solución a su deuda, a su drogadicción, a sus problemas matrimoniales. Y la solución que han buscado es la muerte, quitarse la vida. Un mundo difícil. Y en ese mundo vivimos cada uno de nosotros, donde a diario somos bombardeados por los dardos de Satanás, y que ataca en lo que más duele. Y quiero que sepan que los ataques más grandes de nuestra vida van a ser en lo que más queremos, en nuestros hijos. Es donde Satanás llega, introduce
nos lastima, nos duele. Y es cuando en este tiempo, en este año, debemos de doblar más nuestras rodillas y pedirle al Señor: aquí estoy quebrantado, mi corazón está dolido, estoy pasando por un momento difícil. Si el Señor no nos ayuda, hermanos, quiero que sepa que nuestra vida no tiene sentido. El que da sentido a nuestra vida es el Hijo de Dios, el que vino y derramó su sangre preciosa para con cada uno de nosotros, el que nos trae de las tinieblas y dice que nos asienta ahora a su luz admirable, nos da el poder de ser luz, de brillar en este mundo de tinieblas, de oscuridad, donde la gente corre para allá y para acá, donde su anhelo es ir a comprar, ir a vender, donde su anhelo es tener. Si tiene un carro quiere otro, si tiene una casa quiere otro, si tiene un trabajo quiere otro, y se olvida de Dios. Y cuando llega una enfermedad o cuando llega un problema, observa en su vida y se da cuenta que dentro de él está hueco, está solo. Nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado cuando ve a Israel, cuando lo ve que andan como ovejas que no tienen pastor, dice el libro de Mateo, hermanos. Y esto es para nosotros, para quien nos visita el día de hoy, esta enseñanza es para nosotros. Dice el libro de Mateo capítulo 11, 28. Un texto muy conocido de nosotros. Venid a mí, ¿qué, hermanos? Piensen bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿y qué, hermanos? Quiero que sepan que este es el eco desde que se dijo allá en aquellos tiempos hasta nuestra vida: venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo qué, hermanos. ¿Sabe cómo estaba el pueblo de Israel, hermanos? ¿Sabe cómo está el pueblo de hoy en día? Corazones quebrantados. No haya que ser la gente, hermanos. Ya se calcula que son más de billones de dólares los que las familias de Estados Unidos deben a consecuencia de las tarjetas de crédito. Está cargado, hermanos. Una deuda enorme. Aquellos que se les hizo fácil comprar una casa están endrogados con las casas. Y todavía vamos a la tienda y gastamos, pero llega la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que qué, hermanos. Es el refugio seguro de nuestros tiempos. Es el momento de acercarnos a nuestro Dios y dejar de buscar donde no hay esperanza. Varias veces les he mencionado y lo vuelvo a recalcar: el Señor nos espera en la eternidad. Él quiere compartir la eternidad con cada uno de nosotros, con aquellos que están quebrantados de corazón, con aquellos que sufrimos a diario, con aquellos que tenemos problemas, que tenemos angustia. Una bella promesa que nuestro Señor Jesucristo dice: yo me voy al Padre, pero quiero decirles algo, les voy a mandar el Consolador para que esté con ustedes, para que les acompañe, para que los guíe, para que los cuide. Gloria sea nuestro Dios. Pero quiero que sepan que aún el hombre en nuestros tiempos, en lugar de acercarse a nuestro Dios, prefiere acercarse a otras cosas. Dios nos da salvación, Dios nos da vida eterna. ¿Y sabe qué nos da el mundo, hermanos? Muerte. Y sin embargo, ¿saben qué quiere seguir el hombre? Y dice la palabra de nuestro Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye. ¿Cuántas personas son enemigos de Dios? Cuando Él tiene los brazos abiertos, cuando Él extiende su misericordia para con cada uno de nosotros, que de tal manera ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Eso es para nosotros, hermanos. Y por eso llega la palabra de nuestro Dios para el quebrantado de corazón, para el que está cansado, para el que está cargado. Dice el libro de los Salmos 57. Con una vez me dicen que lo tiene. Salmo 57, 15. Una hermosa palabra, un hermoso salmo que nos hace la invitación al que está pasando por momentos difíciles, críticos,
que batalla con su familia, batalla con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su enfermedad. Dice el 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita ¿dónde, hermanos? El que ha habitado en la eternidad, hermanos. El que es de todos los tiempos. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y fíjense bien, habita en todo esto, hermanos. Pero aún, qué maravilla, dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde. Fíjense dónde habita, hermanos. Tanto que dice la palabra de nuestro Dios que vosotros somos morada del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Fíjense bien dónde ha decidido Dios radicar en la vida del ser humano. Manda de su Espíritu para que habite con cada uno de nosotros. Cuando hay momentos difíciles, cuando hay enfermedad, cuando estamos pasando por falta de trabajo, quiero que sepan que Él viene y habita y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, ¿qué, hermanos? Yo no sé si le ha pasado a usted, hermanos. Y yo le digo que más de una vez ha pasado en mi vida. Donde muchas de las veces queremos ir a la toalla, donde vemos que ya no hay solución, donde vemos que es problema, angustia, dolor, y hay mucha gente que dice, ¿para qué vivir así? Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Que viene para habitar, ¿con quién, hermanos? Si tú eres una persona que tu corazón está quebrantado, que estás pasando por un momento difícil, en agonía, en angustia, quiero decirte algo maravilloso. Ese corazón está buscando Dios para habitar contigo. Él quiere habitar con el quebrantado de corazón. Dice el salmista dándole vuelta ahí. 34:18. Dice nuevamente la palabra de nuestro Dios. Cercano está, ¿qué, hermanos? Cercano está Jehová. Quiero que sepan que Dios no está lejos de la humanidad. No está del otro lado del mar para que cruces el mar y digas, ¿quién lo va a traer de allá? Cercano está Jehová, ¿a qué, hermanos? Ahorita nuestro mundo que está quebrantado, que está dolido, que está viviendo en tinieblas, quiero que sepan que Dios no está muy lejos de ellos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará, ¿a quién, hermanos? A los contritos de espíritu. Hay una frase que me gustó mucho. Un corazón quebrantado se rinde, ¿y qué, hermanos? Y se humilla ante, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, un corazón quebrantado se rinde y se humilla ante nuestro Dios. Cuando no hay solución, cuando el problema es grande, cuando no hayamos qué hacer, muchas de las veces, primero acudimos al médico, primero buscamos todo lo que se puede y al último, a nuestro Dios. Cuando dice la palabra de nuestro Dios, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué quiere hacer nuestro Dios con este corazón? Dice el libro de los Salmos 51:10. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esto es lo que Dios quiere hacer para el quebrantado de corazón, el que está pasando por un momento difícil. Decía David, cuando se sentía quebrantado, cuando sabía que le había faltado a Dios, cuando sabía que no ha hecho su voluntad, cuando sabía que sus enemigos estaban en contra de él, cuando todo le iba mal a David. Dice el Salmo 51:10. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué, hermanos? Nuestro corazón está sucio. Él quiere quebrantarnos, quiere cambiar ese corazón. Nuestro Dios quiso cambiar el corazón de Israel. A través de los tiempos les decía, entrégame tu corazón, entrega tu vida a mí. Y el pueblo de Israel se iba a los dioses, se iba a la idolatría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
¿Dentro de qué, hermanos? Ese es el clamor de nosotros. Eso es lo que le debemos de pedir a nuestro Dios. Que renueve nuestro corazón y que críe un corazón limpio dentro de nosotros. Hay una hermosa enseñanza en el libro de Lucas, capítulo 5, que vamos a ver, hermanos. Un corazón quebrantado, pero un corazón que busca a Dios. Pero antes de buscar a Dios, buscó otros medios y no tuvo resultado. Dice el libro de Lucas, capítulo 5, 25. Y una mujer, si estamos ahí, hermanos, fíjense bien, Dios busca al hombre o mujer quebrantado de corazón, que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por momentos críticos. Dice el 5:25, aparece ahí en la pantalla, dice, y una mujer que estaba con flujo de sangre, ¿cuántos años, hermanos? 12 años que tenía esta mujer esta enfermedad con flujo de sangre. 12 años. Tormento de 12 años. Pobre mujer, a un lado de la sociedad, no podía estar con los suyos a consecuencia de su enfermedad. 12 años, dice el verso 26. Y había sufrido mucho de qué, hermanos. Todos vamos a los médicos. Y cuando vamos a los médicos es para que nos sane. Esa es nuestra esperanza. Esta mujer dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Pobre mujer, hermanos. No acudió a Dios. No acudió al Hijo de Dios. De tal manera que tenía 12 años, que estaba enferma, que estaba en dolor, que estaba en agonía, que cuando iba a los médicos, en lugar de sentirse mejor, dice que le iba peor. Y toda su herencia o todo su dinero que ella tenía lo había gastado en yendo a los médicos. Y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. ¿Y qué dice? Y nada había aprovechado antes que, hermanos. Fíjense, hermanos, imagínense usted ir con el doctor. Y que va con el doctor y en lugar de que salga con el doctor con la esperanza de que ya se encuentra mejor, sale peor. Dice el siguiente verso, el 27. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y qué, hermanos. Maravilla. Mujer quebrantada de corazón. Mujer que tenía un problema grande. Que tenía ya 12 años enferma y que oye de Jesús, el que dijo que viene a ayudar a los quebrantados de corazón, el que dijo que venía a liberar a los que estaban cautivos. Y como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó, ¿qué, hermanos? Y tocó su vestido. En unas versiones dice y tocó el borde de su vestido. Y quiero decirle que para los judíos el tocar el borde del vestido tiene un significado muy grande. Cuando una persona llega y toca el borde del vestido del judío, quiere decir, tú vas a ser mi maestro. Esta mujer llega en su enfermedad, en su dolor, llega y se acerca a Jesús. Y quiero que sepan que esta mujer no debió haber hecho eso. En la ley judía decía que una mujer que andaba en flujo de sangre no podía tocar menos al Hijo de Dios. Se hacía convertía a la otra persona impura. Pero sin embargo, ella tiene una esperanza. Se da cuenta que viene a los quebrantados, se da cuenta que viene el que tiene dolor, el que tiene sufrimiento. Y entre sí ella decía, ¿por qué decía en el verso 28? Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, ¿qué, hermanos? Fíjense bien la fe de esta mujer. Si tan solo tocara el vestido de este hombre, voy a hacer ¿qué, hermano? Hago la pregunta, ¿esta mujer estaba quebrantada de corazón? Primeramente se humilló, hermanos. Reconoció que había alguien más que un médico, más que su dinero, sino que había un Salvador y un Redentor de toda la humanidad, hermanos. Y fíjense bien, antes de buscar la santidad,
Antes de querer recibir su sanidad para ella, primero va y toca el borde, que significa: tú vas a ser mi maestro. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el 28 nuevamente? Porque decía: si tocare tan solamente su vestido, yo voy a hacer ¿qué, hermanos? Dice el 29. Y luego la fuente de su sangre, ¿qué, hermanos? Hubo reacción. Ella va y toca el borde. Fue el año agradable para ella. Y cuando toca el borde dice que su fuente se seca y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos, en ese mismo momento algo pasó en el cuerpo de ella. Ella lo sintió. Todavía ni siquiera hay una conversación entre el Hijo de Dios y ella, pero ella ya siente la sanidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, venemos, el Señor cura nuestra herida? El Señor está de nuestro lado. El Señor sabe nuestra necesidad. Quiero que sepan que antes de que usted abra su boca para clamar a Dios, nuestro Dios ya oyó su petición. Dice nuevamente: y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y dice el verso 30. Y luego Jesús. Ahora está Jesús. Primero nos da la mujer, las intenciones de la mujer. Pero ahora Jesús, aquí tenemos: y luego Jesús, conociendo en sí mismo, ¿qué, hermanos? La virtud que había salido, ¿qué, hermanos? Él se da cuenta, hermanos. Va Jesucristo caminando y dice: aquí hay una grande muchedumbre. Y cuando va mucha muchedumbre podemos pensar: me avientan para acá, para allá, para otro lado, me empujan, me avientan. Llega una mujer por atrás, ni es por enfrente, por atrás, toca el borde, siente ella sanidad en su cuerpo, la sanidad que necesita hoy en día el mundo, que se encuentra sin Cristo, sin esperanza, muertos en delitos y pecados. Pero qué maravilla, hermanos, que llega el Hijo de Dios, y dice la palabra de nuestro Dios. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, dice, volviendo a la compañía, dijo: ¿quién me ha tocado? Fíjense bien, hermanos. Nos ponemos a pensar en Jesucristo y podemos decir: ay, Señor, le pudo haber dicho Tomás, le pudo haber dicho Juan: oye, Señor, mira, no podemos ni pasar, no podemos dar un paso, y tú estás diciendo: ¿quién me tocó? Oye, pues si son muchos. Pero acuérdese la grande maravilla, que virtud salió ¿de quién, hermanos? Salió de él, hermanos. Esa virtud hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos: si mi pueblo se humillare, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Allí voy a estar, allí le voy a oír. El Señor está esperándonos que vengamos, nos acerquemos ante su presencia para oír a cada uno de nosotros. ¿Cuánto había llorado aquella mujer, hermanos? 12 años. ¿Cuántos años has durado sin darle tu vida al Señor? Dice el verso 31. ¿Sí lo tenemos? Y le dijeron sus discípulos. ¿Qué le dicen? En otras palabras le dicen: ¿cómo eres escandaloso? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud, qué, hermanos? ¿Ves que la multitud te aprieta? Toda vez como vamos aquí. Muchos conocemos el Papa Móvil, ¿verdad? Que trae hasta sus vidrios donde está brindado. A él nadie lo puede tocar en ese carro. Pero ahora viene el Hijo de Dios.
Va entre la gente, va entre la multitud. Y cuando va entre la multitud, se para y dice, alguien me tocó. Los discípulos inmediatamente reaccionan y le dices, ves que la multitud nos aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sabía, hermanos. Jesús sabía que había salido virtud. Yo le pido a Dios en esta tarde, hermanos, que virtud salga de Él para nuestras vidas. Pero así como aquella mujer se acercó con dolor, con angustias, humillada, reconociéndole que al tocar el borde del vestido, ese iba a ser su Mesías, ese iba a ser su Señor, iba a proclamarle. De esa misma manera nos acerquemos a nuestro Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Pase lo que pase, venga lo que venga, yo y mi casa vamos a servirte. Ese corazón quebrantado, el Señor quiere sanarlo, quiere curarlo. Pero Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y dice el 32. Y él miraba, ¿qué, hermanos? Fíjense bien aquí poquito la ironía de la palabra de nuestro Dios. Y él miraba alrededor para ver. ¿Para ver qué, hermanos? Y él miraba alrededor para ver la que le había hecho esto. Hago la pregunta, ¿el Señor ya sabía si era hombre o era mujer? Él voltea para atrás y voltea a ver la que le había tocado. Se dio cuenta que la que le había tocado era una mujer. Él sabía que tenía una necesidad. Él sabía que el corazón de ella estaba quebrantado por 12 años. ¿Y qué ocurrió? Fue a los médicos, gastó su dinero, le iba peor, seguía más enferma. Pero ahora llega el que todo lo puede. Y Dios hace un milagro en esta mujer. Dice el verso siguiente. Entonces, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, una mujer ya sanada. Pero ¿qué tiene que, hermanos? Tiene miedo. ¿Y saben por qué tiene miedo? Porque esa mujer merecía la muerte. No debió haber tocado al Mesías ante esa enfermedad. Pero qué maravilla, hermanos. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Y podemos decir, a veces cuando estamos enfermos y se nos da un remedio y el otro remedio y el otro remedio, ya decimos, bueno, pues que no quede por mí. Aunque no me guste el remedio, por sanarme, ¿qué haremos? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y ¿qué hizo, hermanos? Fíjense bien lo que hace esta mujer, un acto de fe, hermanos. Viene y se postra ante la presencia de nuestro Dios y le dijo, ¿qué, hermanos? ¿Y sabe cuál fue la verdad que le dijo? ¿Sabes qué? Yo tengo 12 años que estaba enferma. ¿Sabes qué? Yo tenía dinero, pero lo gasté con los médicos. ¿Y sabes qué? Cuando iba con los médicos me iba peor. Pero me di cuenta que alguien estaba pasando por este pueblo. Y me di cuenta que esa persona había resucitado enfermos. Que esa persona había sanado leprosos. Que esa persona había resucitado muertos. Y yo vengo a esa persona porque sé que es la que puede quitar el quebrantamiento de mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Quiero que sepan que muchos en el mundo saben que en Jesús está la salvación. Mucha gente en el mundo sabe que Jesús es el que les puede dar la esperanza de seguir viviendo, pero no se acercan a Él. Siguen en el pecado, siguen en el dolor, en la angustia. Pero esta mujer nos da un ejemplo para con cada uno de nosotros que cuando haya dolor, enfermedad, angustia en nuestras vidas, ¿a quién debemos de clamar? Dice el 34. Y él le dijo, hija, ¿qué, hermanos? ¿Había fe en esta mujer?
Y quiero que sepan que la fe es un ingrediente grandísimo para los milagros. Tu fe te ha... Y la Biblia nos dice que hasta cantamos, si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete y qué, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar. Y quiero que sepan que esta mujer agradó a Dios. Su petición fue cumplida. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Libro de los Salmos 147, 3. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, le digo que lo subraye porque es una hermosa palabra para cuando estamos en estas situaciones. 147:3. ¿Lo tenemos? Con este terminamos. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Y una vez más, si no lo tiene subrayado, es muy bonita porción de la Biblia. Él sana. Fíjense bien, Él sana, ¿a quién, hermanos? Él sana a los quebrantados de corazón. Y la razón es de que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y habitar en medio de ellos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda, hermanos. ¿Qué, hermanos? Yo le voy a decir algo, a veces nuestros hijos pequeñitos, y lo he visto varias veces, andan jugando, se caen, vienen llorando. Y ahí vemos el raspón en un codo, en la pierna, y nomás agarramos salivita, hermanos. La salivita famosa. Y se la untamos la salivita al pequeño en la herida que le duele. Y en segundos. Bueno, hay madres que le cantan sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Famoso remedio, ¿verdad? Y en un momento, hermanos, el muchacho que estaba llorando sale corriendo a jugar con sus compañeros. Cuando nuestro corazón está dolido, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando nuestro caminar no es de pétalos sino de espinos, el Señor llega y ve nuestro quebrantamiento y Él venda, ¿qué, hermanos? Cuando ve que estamos batallando en nuestra vida, que ya no hay ganas de caminar, Él decide agarrarnos en nuestros brazos y llevarnos a un refugio donde hay paz, donde hay tranquilidad. Cuando te encierras en tu recámara a consecuencia de depresión, de miedo, de angustia, dice la palabra de Dios, yo habito con los quebrantados. No lo dudes, no lo dudes. Que cuando estés derramando lágrimas por un ser querido, por una enfermedad, por una angustia, dice su palabra, yo habito con el quebrantado de corazón. Esa es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.